Mi nombre es Michael. Tengo 38 años, y estaba sentado en la oficina de un abogado mientras mi padrastro anunciaba en voz alta a todos que yo no recibiría absolutamente nada del testamento de mi difunta madre. Antes de contarles sobre el momento en que el abogado comenzó a reírse y reveló que mi padrastro en realidad había estado viviendo en mi casa, conduciendo mis coches y gastando mi dinero durante los últimos 14 meses, dejen un comentario abajo y háganme saber desde qué parte del mundo están escuchando. El aire en la sala de conferencias de Henderson, Blackwood, y asociados era denso con el olor a cuero viejo y dinero nuevo, o al menos la anticipación de ello. Yo estaba sentado a un lado de la enorme mesa de caoba, una isla solitaria en un mar de tensión. Al otro lado estaban mi padrastro, Richard, flanqueado por sus dos hijos adultos, Jason y Vanessa. No estaban tratando de ocultar su alegría. Irradiaba de ellos en ondas, una energía presumida y triunfal que succionaba el oxígeno de la habitación. Estoy pensando en un yate, dijo Jason, su voz un poco demasiado alta, claramente para que yo lo escuchara. Se inclinó hacia su hermana, con una sonrisa conspiradora en su rostro. Nada demasiado loco, tal vez de 70 pies. Podríamos llevarlo al Caribe para Navidad, una verdadera celebración. Vanessa soltó una risita, un sonido como cubitos de hielo chocando en un vaso vacío. Era frágil y frío. Papi, creo que finalmente voy a comprar ese condominio en la ciudad, el que tiene la piscina en la azotea y la vista al parque. Ya es hora de que tenga un lugar adecuado. Richard los miró radiante, un patriarca orgulloso que presidía su botín. Llevaba un traje oscuro a rayas que probablemente costaba más que mi coche, y su sonrisa era una obra maestra de autosatisfacción. Me miró a los ojos, y la sonrisa se tensó, el calor desapareciendo, reemplazado por una mueca de puro desprecio. Me miró como si fuera algo que había raspado de la suela de su costoso zapato italiano. Sostuve su mirada y la mantuve. No sonreí. No fruncí el ceño. No le di nada. Mi rostro era una máscara en blanco, pero por dentro, un nudo frío y duro de resolución se enrollaba apretado en mi estómago. No estaba aquí como una víctima rogando por sobras. Estaba aquí para terminar una guerra. Durante los últimos 7 años, este hombre había librado una campaña silenciosa y brutal contra mí. Sistemáticamente había aislado a mi madre, poniéndola en mi contra sus amigos más antiguos, contra todos los que realmente la amaban. La había controlado, la había manipulado. Y ahora que ella se había ido, estaba listo para bailar sobre su tumba y cobrar el cheque. Pensó que había ganado. Pensó que esta era su coronación. Todos guardaron silencio cuando la pesada puerta de roble se abrió de golpe. Un hombre de unos 60 años con ojos azules penetrantes y un traje gris perfectamente hecho a medida entró. Este era el señor Blackwood, el abogado de mi madre durante más de 30 años, un hombre que me conocía desde que era niño. Llevaba un único y delgado folio de cuero. Le dio un asentimiento breve y formal a Richard y su familia. Luego sus ojos se encontraron con los míos. Por una fracción de segundo, un destello de algo pasó entre nosotros. No era lástima. Era resolución. Era el reconocimiento silencioso de un cómplice. Se sentó a la cabecera de la mesa y colocó el folio frente a él. Estamos reunidos aquí hoy, comenzó, su voz tranquila y firme, para leer el último testamento de Eleanor Vance. El aire crepitaba. Podía sentir la codiciosa anticipación que emanaba de los tres al otro lado de la mesa. Mantuve mis manos juntas en mi regazo, mi respiración uniforme. Solo tenía que esperar. No tenían idea de lo que se avecinaba. Pensaron que estaban en la línea de meta, pero no se daban cuenta de que la pista en la que estaban los llevaba directamente a un precipicio. El señor Blackwood se aclaró la garganta, y supe que el espectáculo estaba a punto de comenzar. Tienen que entender que no siempre fue así. Antes de Richard, mi mundo era cálido. Tenía un sonido y un olor. Era el sonido de la puerta de tela metálica cerrándose de golpe en nuestra pequeña casa en Mirror Lake, seguido por la risa de mi madre. Era el olor de las agujas de pino horneándose al sol y la tierra húmeda a la orilla del agua. Mi madre, Eleanor, era mi universo entero. Cuando tenía 10 años, el mundo era simple, y ella era su centro brillante y reluciente. Tengo este recuerdo tan claro que es como una película que puedo reproducir en mi cabeza. Era una tarde calurosa de agosto.
Habíamos pasado todo el día en el viejo muelle de madera tratando de dominar el arte de lanzar piedras. Ella encontraba una perfectamente plana y lisa, un espécimen que parecía haber nacido para volar, y su lanzamiento era torpe, todo muñeca y sin seguimiento, enviando la piedra directamente al fondo con un triste plump. Luego yo encontraba una roca abultada y de aspecto torpe, y con un movimiento de mi muñeca, la enviaba bailando sobre el agua durante 5, incluso 6 veces antes de que desapareciera. Ella echaba la cabeza hacia atrás y se reía, esa risa genuina y sin cargas que hacía que el sol se sintiera más brillante. «Tienes el toque mágico, Mickey», decía, revolviéndome el pelo. «No lo pierdas nunca». En ese mundo, no había sombras. No había motivos ocultos. Solo estábamos los dos contra el mundo, y eso se sentía más que suficiente. El día que todo cambió, cayó la primera sombra. Richard llegó. Se detuvo en un brillante Mercedes negro que parecía un extraterrestre estacionado junto a la sensata camioneta de mi mamá. Salió con un suéter de cachemira en pleno septiembre y una sonrisa que parecía demasiado practicada, demasiado perfecta. Era encantador. Se lo reconoceré. Era un maestro del gran gesto. Le trajo a mi mamá flores que no eran de una tienda de comestibles, lirios y orquídeas exóticas. Le contó historias de viajes de negocios a Londres y Tokio que hicieron que sus ojos se iluminaran. La hizo reír, pero era una risa diferente, un poco más formal, un poco menos libre. Un niño ve cosas que los adultos, especialmente los adultos que están solos y quieren creer en un cuento de hadas, tienden a pasar por alto. Vi cómo su sonrisa nunca llegaba del todo a sus ojos. Vi cómo miraba nuestra casa, los muebles antiguos de mi madre, el cuadro sobre la chimenea, no con calidez, sino con una especie de cálculo, como si fuera un tasador haciendo un inventario. No estaba mirando un hogar. Estaba mirando activos. La primera grieta real en mi mundo apareció unos meses después. Fue por nuestra tradición anual, el viaje de campamento de otoño. Era cosa nuestra, solo nosotros dos yendo a las montañas a ver cambiar las hojas, a pescar en los arroyos fríos, a contar historias junto a la fogata. Tenía mi mochila hecha desde hacía una semana, mi caña de pescar apoyada junto a la puerta. La mañana en que se suponía que íbamos a ir, bajé las escaleras, lleno de entusiasmo, y encontré a Richard en la cocina, abrazando a mi mamá por detrás mientras ella preparaba café. «Cariño, te ves cansada», murmuró, su voz tan suave y dulce como el jarabe. Toda esa planificación, el embalaje. Es mucho para una sola persona. ¿Por qué no pasamos un fin de semana agradable y relajante en casa? Puedo asar algunos de esos filetes que te gustan. Finalmente podemos ver esa película que querías ver. Vi el destello de decepción en el rostro de mi mamá, pero fue rápidamente reemplazado por algo más, cansancio. Tenía razón. Sí que se veía cansada. No me había dado cuenta. «Oh, no lo sé», Richard, dijo, su voz vacilante. «Mickey lo ha estado esperando con tantas ganas». «Él entenderá», dijo Richard, su mano frotando su hombro de una manera que parecía reconfortante pero se sentía como un ancla que la mantenía en su lugar. Un chico de su edad necesita aprender flexibilidad. Además, es importante que descanses por tu salud. Lo había enmarcado tan perfectamente. Discutir con él sería argumentar en contra de su bienestar. Ella cedió. Por supuesto, ella cedió. «Tal vez tengas razón», suspiró. Pasé el fin de semana en mi habitación, el olor a filete a la parrilla sintiéndose como un insulto personal. Podía escuchar sus risas desde la terraza de abajo. Era la primera vez que tomaba algo que era únicamente nuestro y lo borraba. Y lo había hecho con tanta habilidad que terminó viéndose como el héroe, el compañero considerado, mientras que yo era solo el niño haciendo pucheros. Ese era su método, la muerte por 1000 cortes, pequeñas manipulaciones, sugerencias suaves, todas diseñadas para poner una cuña entre mi madre y todos los demás. La cuña entre nosotros se convirtió en un abismo el día de la gran pelea. Tenía 17 años, era estudiante del último año de la escuela secundaria. Acababa de obtener una beca parcial para una universidad estatal, una buena, para estudiar trabajo social. Estaba extasiado. Ya no era un niño. Tenía un plan. Quería ayudar a la gente. Era un futuro que había elegido, un camino que se sentía correcto y fiel a quien era. Les di la noticia durante la cena,
mi pecho inflado de orgullo. Mi mamá estaba encantada, su rostro iluminado. «Oh, Mickey, eso es maravilloso». Pero Richard dejó su tenedor con un clic suave y deliberado. El sonido pareció succionar toda la alegría de la habitación. «Trabajo social», dijo, saboreando las palabras como si fueran veneno. Tenía una mirada de leve diversión en su rostro, del tipo que le darías a un perro que ha aprendido un truco tonto. «Michael, eso es noble, supongo, pero no es una carrera, es una caridad por la que te pagan mal». «¿Qué tal la escuela de negocios?» «Un hombre necesita ser práctico. Tengo contactos. Podría conseguirte una plaza en Wharton. Podría ser un verdadero éxito». La condescendencia en su voz era una cerilla encendida. «No quiero ir a la escuela de negocios», dije, mi mandíbula tensa. «Mi definición de éxito no se trata solo de dinero. Quiero ayudar a las personas que lo necesitan». «Y ese es un sentimiento maravilloso para una clase de escuela dominical», dijo Richard, volviendo su atención a mi mamá, despidiéndome por completo. «Eleanor, ya ves, todavía está pensando como un niño. Es romántico, no realista. El mundo se lo comerá vivo». «Es mi vida», respondí, mi voz subiendo, mi control resbalando. «Exactamente. Y estás a punto de tirarla por la borda en una quimera de bienestar». La voz de Richard era aguda ahora, la máscara de encanto completamente desaparecida. Me miró con genuino desdén. «Tienes la oportunidad de ser alguien, y quieres ir a tomar de la mano a los perdedores para ganarte la vida». El veneno me dejó estupefacto en silencio. Miré a mi mamá, mi corazón latiendo con fuerza, rogándole con mis ojos que interviniera, que me defendiera, que defendiera los valores que ella misma me había enseñado. «Mamá, dile». Ella se retorcía las manos, su mirada cambiando entre los dos. Parecía perdida, atrapada. «Michael», dijo finalmente, su voz débil y temblorosa. «Richard solo está tratando de ayudar. Él tiene experiencia en estas cosas. Solo quiere lo mejor para ti. ¿Por qué tienes que ser tan difícil?». Fue un cuchillo en mi corazón. No solo un cuchillo, sino un lento giro de la hoja. No solo había ganado la discusión. Había usado su voz para dar el golpe final. Empujé mi silla hacia atrás de la mesa, las patas raspando en protesta contra el suelo de madera dura. «No puedo hacer esto». Salí de la habitación, salí de la casa, hacia el aire frío de la noche, y el espacio entre mi madre y yo se sintió como un cañón de 1 milla de ancho. Después de eso, el muro que estaba construyendo se convirtió en una fortaleza. Me fui a la universidad, y las llamadas a casa se volvieron tensas, incómodas. Richard siempre parecía estar allí, escuchando en otra extensión o susurrando en su oído, justo fuera del alcance del receptor. Después de graduarme y comenzar mi trabajo en una pequeña organización sin fines de lucro, la distancia se hizo aún mayor. Lo intenté. Dios, lo intenté. Llamaba, y él contestaba, su voz siempre una barrera. «Está descansando». «Michael, no es un buen momento». «Está fuera con amigos». «Michael, le diré que llamaste». «Simplemente está muy ocupada, Michael». Sabía que estaba mintiendo. Sabía que estaba construyendo un muro a su alrededor, ladrillo a ladrillo manipulador. Me desesperé tanto que llamé a mi tía Carol, la hermana de mi mamá. Le expliqué todo, el control, el aislamiento, la forma en que hablaba de mí. Ella escuchó pacientemente, y por un momento, pensé que había encontrado un aliado. Su respuesta aplastó esa esperanza. «Oh, Michael», suspiró, su voz llena de una condescendencia cansada. «Richard adora a tu madre. Tienes que entender, es un hombre tradicional. Es protector, así es como muestra su amor. Tal vez deberías ser la persona mayor e intentar llevarte bien con él, por el bien de tu madre. No causes problemas. Ya ha tenido suficiente estrés en su vida. No causes problemas». Sentí que estaba gritando en un vacío. Nadie escucharía. Nadie vería al lobo que yo veía. Solo veían la piel de oveja que llevaba también. El punto de ruptura final, el momento que destrozó lo último de mi esperanza, llegó unos 2 años antes de que ella falleciera. No había tenido una conversación real en persona con mi mamá en meses.
Estaba desesperado. Llamé a la línea de la casa, mi corazón latiendo con una oración infantil de que ella, solo esta vez, sería la que contestaría. Su voz respondió, suave como siempre. Hola, Richard, soy Michael. Necesito hablar con mi mamá. Mi voz era firme, sin lugar para juegos. Hubo una pausa. Podía oír el leve sonido de un programa de juegos en la televisión de fondo. Entonces dijo, su voz entrelazada con una simpatía fría y leve que me erizó la piel, lo siento, Michael. Ella no quiere hablar contigo. Eso no es cierto. Déjame hablar con ella. Ella me dijo específicamente, dijo, su voz endureciéndose ligeramente, que necesita algo de espacio. Me pidió que te dijera que no llamarás por un tiempo. Es demasiado perturbador para ella lidiar con tu negatividad. Apreté el teléfono, mis nudillos se pusieron blancos, mi garganta se cerró, y no pude hablar. La mentira era tan audaz, tan cruel. Ya no estaba construyendo un muro. Estaba firmando su nombre en él, convirtiéndola en una arquitecta dispuesta de mi exilio. El silencio se prolongó, y entonces oí el suave clic cuando colgó. Me quedé de pie en mi pequeño y tranquilo apartamento, el tono de marcar zumbando un zumbido monótono en mi oído, y sentí una desesperación tan profunda que era como ahogarse en agua helada. Había ganado. Finalmente había cortado por completo el último hilo entre mí y la persona que más amaba en el mundo. En ese momento, realmente creí que la había perdido para siempre. Durante el año siguiente, existí en una niebla gris. Era una vida vivida en monocromo. Me levantaba. Iba a trabajar. Volvía a casa. Me lancé a mi trabajo en la organización sin fines de lucro, ayudando a familias que estaban luchando por mantenerse a flote. Me sentaba frente a personas cuyas vidas habían sido trastornadas por la pérdida de un trabajo o una factura médica, y escuchaba. Ofrecía los recursos que podía. Era un trabajo significativo, pero cada día era un recordatorio vacío de la familia que había perdido. Cada pequeña victoria en el trabajo se sentía como un fracaso personal. ¿Cómo podía ayudar a extraños cuando ni siquiera podía ayudar a mi propia madre? Enviaba tarjetas de cumpleaños y regalos de Navidad a un agujero negro. Nunca fueron reconocidos. Respetaba lo que pensaba que eran los deseos de mi madre, dándole el espacio que Richard afirmaba que necesitaba. El dolor ya no era agudo. Se había asentado en un constante dolor sordo en mi pecho, una pesadez permanente. Me sentía como un fracaso. Era un hombre de 36 años que había dejado que un bravucón lo ahuyentara de su propia madre. No había sido lo suficientemente fuerte como para protegerla, y ahora tenía que vivir con eso. Entonces, una tarde lluviosa de martes, mi mundo se abrió. Mi teléfono vibró con un número que no reconocí. Estaba en medio de la redacción de una propuesta de subvención, y casi lo ignoré. El trabajo era mi refugio, pero algo me hizo contestar. Hola, dije, mi voz plana, distraída. ¿Es este Michael Vance?, preguntó la voz de una mujer. Era baja y urgente, un susurro que tenía peso. Sí. ¿Quién es? Mi nombre es Sharon. Soy la enfermera privada de tu madre. Mi corazón no solo se detuvo. Se sintió como si estuviera atrapado en un agarre helado. Enfermera privada. Sabía que mi mamá tenía algunos problemas de salud, artritis, presión arterial alta, pero Richard siempre los había minimizado, haciéndolo sonar como las quejas comunes del envejecimiento. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Las palabras salieron atropelladamente. No está bien, Michael, dijo Sharon, y pude oír el miedo en su voz, un miedo que estaba tratando de suprimir. Le han diagnosticado cáncer. Es cáncer de pulmón avanzado. Richard le ha estado diciendo a todo el mundo que es un problema menor, que está bajo control, pero no lo está. Él controla todo, sus médicos, su horario, con quién puede y no puede hablar. Les dice que es demasiado frágil para las visitas. La palabra frágil estaba recubierta de sarcasmo. Pero te ha estado pidiendo una y otra vez. Necesita verte ahora. Y él no puede saberlo. La niebla gris en mi cabeza no solo se evaporó. Fue aniquilada por una oleada de adrenalina pura, ardiente y blanca. Era tan feroz que hizo que mis manos temblaran. Había mentido sobre todo. ¿Cuándo y dónde?,
Pregunté, mi voz de repente clara y dura. Sharon me dio el nombre del hospital y una hora específica para el día siguiente. Era una ventana de 3 horas cuando Richard tenía su partido de golf habitual con otros jubilados ricos. Hay una entrada de servicio en el lado este del edificio junto a los muelles de carga, me indicó. Te encontraré allí. Ten cuidado, Michael. Hablo en serio. A veces regresa temprano. Siempre está observando. Al día siguiente, me sentí como un espía en una película barata, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas con cada paso. Aparqué a 3 cuadras de distancia y caminé hasta el hospital, con el cuello del abrigo subido contra un viento cortante. El extenso edificio de ladrillo se sentía como una fortaleza enemiga. Encontré la entrada de servicio, una puerta de metal gris sin adornos, desgastada, junto a una hilera de unidades de aire acondicionado zumbando. Se sentía clandestino y clasificado. Un momento después, una mujer con uniforme azul salió, mirando a su alrededor furtivamente antes de que sus ojos se posaran en mí. Era Sharon. Gracias a Dios que viniste, susurró, su alivio palpable. Rápidamente me hizo entrar en un pasillo que olía a cera para pisos y verduras hervidas. No tenemos mucho tiempo, me condujo a través de un laberinto de pasillos blancos estériles, pasando junto a carros de lavandería y habitaciones tranquilas con cortinas corridas. El hospital era un mundo en sí mismo, lleno de sufrimiento silencioso y deficiencia silenciosa. Finalmente, nos detuvimos frente a una habitación privada al final de un pasillo tranquilo. Sharon me dio una mirada triste y alentadora. Estaré vigilando aquí afuera. Solo prepárate. Ha cambiado. Respiré hondo, el aire antiséptico quemando mi nariz, y abrí la puerta. La habitación estaba a oscuras, la única luz proveniente del cielo gris de la tarde fuera de la única ventana grande. El único sonido era el suave y rítmico pitido de un monitor cardíaco. Y allí, en la cama del hospital, estaba mi madre. Sharon tenía razón. Casi no la reconocí. La mujer vibrante y riendo de mis recuerdos se había ido, reemplazada por esta figura terriblemente frágil, una sombra pálida perdida en un mar de sábanas blancas. Su piel era casi translúcida, su cabello fino. Pero entonces giró la cabeza, sus movimientos lentos y deliberados, y sus ojos claros, inteligentes y ferozmente azules, encontraron los míos. Y en sus profundidades, la vi. Por primera vez en años, vi a mi verdadera madre. Mickey, susurró, su voz un áspero graznido. Corrí a su lado, mi garganta tensa, y agarré su mano. Se sentía tan frágil como el ala de un pájaro, todo hueso y piel fina como el papel. Mamá, lo siento mucho. Intenté llamar. Claro, dijo, apretando mi mano con una fuerza que me sorprendió. No fue tu culpa. Nunca fue tu culpa. Fue él. Sus ojos se endurecieron. El fuego que recordaba de mi infancia todavía estaba allí, atenuado pero no extinguido. Él cree que me tiene. Cree que soy una anciana débil y moribunda que le entregó todo porque me encantó. Se equivoca. La miré fijamente, mi mente tambaleándose. ¿De qué estás hablando, mamá? Este fue el momento en que el mundo giró sobre su eje. Escúchame, Michael, dijo, su voz ganando una astilla de su antigua fuerza. Hace años, justo después de que muriera tu padre, hice algo inteligente. Tu padre era un hombre brillante, pero era demasiado confiado. Siempre decía que había que tener un seguro contra fallos. Así que creé un fideicomiso familiar irrevocable. Puse todo en él, la casa, las acciones, los ahorros, todo. Respiró con dificultad, el esfuerzo le costaba. El fideicomiso es una fortaleza inexpugnable, Michael, y tiene una regla simple e inmutable: en el 38 cumpleaños de mi único hijo, Michael Vance, el fideicomiso vencería, y todo su contenido sería transferido única y completamente a él. Nadie podría detenerlo, ni yo, ni un nuevo marido, nadie. Estaba luchando por procesar las palabras. Mi 38 cumpleaños. Mamá, eso fue hace 14 meses. Una leve y sombría sonrisa tocó sus labios. Sí, legalmente, eres un hombre muy rico. Él no lo sabe. Es demasiado arrogante para buscar tan profundamente en los viejos documentos.
Solo vio las cuentas regulares a las que podía acceder, las que dejé como cebo. Pero un seguro contra fallos no es suficiente para detener a un hombre como ese, Mickey. Es una serpiente. Estoy atrapada en esta cama. Ya no puedo luchar contra él sola. Me miró, su mirada penetrante, desesperada. Te necesito. Necesito que seas mis ojos y mis manos. Tenemos que hacer esto juntos. Tenemos que dejar que entre directamente en la trampa que cree que está tendiéndote. En ese instante, años de dolor, de sentirme abandonado y débil, no solo se derritieron. Fueron quemados por una rabia poderosa y esclarecedora. No me había abandonado. Me había estado protegiendo. Había estado librando una guerra silenciosa y solitaria. Y ahora estaba pasando la antorcha. ¿Qué hacemos, mamá?, pregunté, mi voz llena de emoción, pero firme. Necesitamos un abogado, dijo, el mejor. Llama al señor Blackwood. Él nos ayudó a tu padre y a mí a crear el fideicomiso hace todos esos años. Es el único en quien confío por completo. Y necesitamos saber todo sobre Richard, todo lo que está ocultando. Siempre hay esqueletos. Una fría y dura resolución se asentó sobre mí. Ya no era el niño perdido de la casa del lago. Ya no era el adolescente con el corazón roto. Era un hijo con una misión. Lo haré, dije, me encargaré de todo. Al día siguiente, estaba sentado en la imponente oficina del señor Blackwood. Puse a mi mamá en el altavoz, su voz ronca llenando la habitación silenciosa. Juntos, expusimos toda la situación clasificada. Blackwood escuchó, su rostro impasible, pero pude ver una sombría satisfacción endureciendo sus ojos mientras mi mamá confirmaba su plan. Había sido su abogado durante décadas. Despreciaba lo que Richard le había hecho a ella y a su familia. El fideicomiso es inexpugnable, Eleanor, confirmó cuando ella terminó. Hermético. Legalmente, Richard ha estado viviendo de la caridad de Michael durante más de un año. Tu punto está bien tomado. Necesitamos dejarle pensar que está bien hasta el último segundo posible. Dejarle exponer su propia codicia frente a los testigos. Mi siguiente parada fue una oficina en una parte mucho menos glamorosa de la ciudad. El letrero en la puerta de vidrio esmerilado decía, Investigaciones Markham. Mark era un expolicía con ojos cansados, una sonrisa cínica y un apretón de manos firme. No le conté toda la historia. No la necesitaba. Necesito una verificación exhaustiva de los antecedentes de mi padrastro, Richard Peterson, dije, sentado frente a su escritorio desordenado. ¿En qué tipo de problemas está?, preguntó Mark, su mirada fija. Averiguémoslo, respondí. Necesito saber todo, finanzas, relaciones pasadas, cualquier esqueleto en cualquier armario. Quiero saber dónde nació y qué desayunó ayer. Cava hondo. Deslicé un cheque de anticipo por el escritorio. Mark miró el cheque, luego me volvió a mirar y asintió lentamente. Los esqueletos son mi especialidad. Saliendo de su oficina y volviendo a la bulliciosa ciudad, sentí un sentido de propósito que no había sentido en toda mi vida adulta. Richard pensó que era un fracaso, un niño de voluntad débil al que podía hacer a un lado. No tenía idea con quién estaba tratando. Ya no estaba tratando solo conmigo. Estaba tratando con el hijo de mi madre. El juego había cambiado. Ya no era un peón. Era un jugador, y venía por todo. Los meses que siguieron fueron una clase magistral de tensión y engaño. Estaba viviendo una doble vida, para el mundo exterior, lo que es más importante, para Richard. Todavía era Michael el trabajador sin fines de lucro, el hijo triste y arreglado que ahora lloraba por su madre recientemente fallecida. Interpreté el papel de un hombre derrotado por la vida. Pero en realidad, cada momento que estaba despierto, era un general de campo al mando de una operación encubierta desde mi pequeño apartamento. Mi misión principal, según las indicaciones del señor Blackwood, era reunir pruebas concretas del gasto pródigo de Richard. El fideicomiso asegura los activos, me había explicado Michael Blackwood en una de nuestras reuniones silenciosas. Pero probar su intención maliciosa, su derroche de lo que creía que era la herencia de tu madre, será la clave de nuestra victoria moral y legal. Hará que la orden de restricción sea innegable y lo pintará como el villano que realmente es.
Esta misión requería que hiciera lo único que menos quería hacer, regresar a la casa de mi madre, que ahora era legalmente mi casa. La idea de caminar por esas habitaciones, ahora contaminadas por su presencia, me revolvió el estómago. Pero tenía que hacerse. Me armé de valor e hice la llamada, mi voz cuidadosamente modulada con un tono melancólico ensayado. Richard, soy Michael. Hice una pausa, dejando que el silencio colgara. Me preguntaba si podría pasar esta semana. Hay un viejo álbum de fotos de mamá. Me encantaría tener el de sus días universitarios. Simplemente necesito algo. Hubo una pausa sospechosa al otro lado. Casi podía escuchar los engranajes girando en su cabeza, buscando el ángulo. ¿Por qué ahora?, preguntó, su voz plana. No lo sé, dije, dejando que mi voz se quebrara un poco, un truco que odiaba pero que necesitaba. He estado pensando mucho en ella. El funeral fue tan público. Solo quiero algo que fuera solo suyo. Se lo tragó. Por supuesto que lo hizo. La idea de que yo fuera un debilucho sentimental estaba perfectamente en consonancia con el personaje que había escrito para mí. Bien, gruñó, el magnánimo vencedor concediendo una última ventaja. Ven el jueves alrededor de las 2. Estaré aquí. Caminar hasta esa puerta principal el jueves se sintió como entrar en la guarida del león. Los jardines que mi madre había cuidado con tanto amor estaban ligeramente descuidados. Richard me dejó entrar, su presencia llenando el espacio. La casa se veía diferente, más fría. Había reemplazado los muebles cálidos y cómodos de mi mamá con piezas de cuero negro elegantes y minimalistas y cromo que parecían pertenecer a un vestíbulo de hotel estéril. Los álbumes están en el estudio, dijo, haciendo un gesto displicente hacia la parte trasera de la casa. No te demores todo el día. Tengo cosas que hacer. Se acomodó en su nuevo trono, un monstruoso sofá de cuero negro, y encendió la televisión, la alegre charla de un torneo de golf llenando el aire. Esta era mi oportunidad. Mi corazón latía con un ritmo frenético contra mis costillas. Entré en el estudio, la habitación favorita de mi madre, ahora su dominio. Mis ojos escanearon inmediatamente el premio, su escritorio. Era un desorden de papeles, facturas, extractos bancarios, cartas. El álbum de fotos era mi excusa, pero los estados de cuenta de las tarjetas de crédito eran el objetivo. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono, mi pulgar flotando sobre el icono de la cámara. Encontré lo que estaba buscando casi de inmediato, un estado de cuenta de American Express Platino. Lo levanté cuidadosamente de la pila. Mis ojos se abrieron. La lista de cargos era un testimonio de su codicia desenfrenada, un reloj Patek Philippe de $5,000 de una boutique en la ciudad, miles en trajes hechos a medida de Savile Row, cargos de asadores donde una sola comida costaba lo que yo ganaba en una semana. Tomé una foto, el clic del obturador de la cámara sonando como un disparo en la habitación silenciosa. Rápidamente encontré otro estado de cuenta, una visa, más de lo mismo, vuelos en primera clase para Jason y Vanessa, un fin de semana de spa para su hija, un pago inicial de un nuevo coche deportivo para su hijo. Fotografié todo, mis dedos volando por la pantalla, mi mente acelerada. De repente, oí el cuero del sofá crujir en la otra habitación, pasos pesados y deliberados. Se estaba levantando. Mi sangre se heló. La adrenalina se vertió en mi sistema. Volví a poner los papeles en el escritorio, tratando de hacer que la pila se viera tan desordenada y sin perturbar como antes. Mis ojos se dirigieron alrededor de la habitación y se posaron en la estantería. Tomé el álbum de fotos justo cuando él apareció en la puerta, con un vaso de whisky en la mano. ¿Encontraste lo que estabas buscando?, preguntó, sus ojos entrecerrados con sospecha, barriendo la habitación. Sí, dije, sosteniendo el pesado álbum encuadernado en cuero, mi voz sorprendentemente firme. Aquí está. Gracias por dejarme cogerlo. Forcé una sonrisa débil y triste, esperando que mi rostro no estuviera tan pálido como se sentía. Él gruñó, aparentemente satisfecho, y regresó a la sala de estar. No había visto nada. No volví a respirar profundamente hasta que estuve de vuelta en mi coche, alejándome, las fotos incriminatorias quemando un agujero en la memoria de mi teléfono. Una semana después, estaba de vuelta en la oficina del señor Blackwood. Revisó las fotos en una tableta,
con una sonrisa sombría jugando en sus labios. Esto es perfecto, Michael, más que perfecto. Este es un retrato de un hombre bailando en un huracán de codicia. Me miró. Ahora es el momento de la jugada final antes del jaque mate. Necesitas reforzar su percepción de ti como un completo fracaso. Necesitas llamarlo y pedirle dinero. El pensamiento era repulsivo, pero sabía que tenía razón. Tenía que interpretar mi papel hasta el final. Esa noche, hice la llamada. Richard, soy Michael, comencé. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz ya llena de irritación. Estoy en un poco de problemas, dije, tropezando con las palabras como estaba practicado. Mi alquiler vence y me falta. Odio preguntar, pero me preguntaba si podría pedir prestados unos miles. El suspiro al otro lado fue pesado y teatral. Michael, 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 dijo, la lástima condescendiente goteando de cada sílaba. ¿Cuándo vas a aprender a valerte por ti mismo? Tu madre habilitó tu debilidad durante demasiado tiempo. No puedo simplemente rescatarte. No estaría bien. La respuesta es no. Colgó. Apreté el teléfono, una sonrisa fría y viciosa extendiéndose por mi rostro. Era perfecto. Estaba tan cegado por su propia arrogancia, tan completamente convencido de mi fracaso, que no podía ver el abismo abriéndose justo debajo de sus pies. La tormenta se acercaba, y yo era el que sostenía el rayo. Así que, volvimos a donde empezamos, en la sala de conferencias en la mesa de caoba. La tensión sofocante era una presencia física en la habitación. Pero ahora, ¿sabes lo que yo sabía? Sabes que la calma que sentí no fue resignación. Fue la quietud central en el ojo de un huracán que había ayudado a crear. El señor Blackwood, luciendo como todo un anciano estadista de la ley, una figura de autoridad intachable, se ajustó las gafas. Miró a los tres buitres al otro lado de la mesa, su expresión ilegible. Como saben, comenzó, su voz cortando limpiamente el silencio. El patrimonio de Eleanor es considerable. Jason hinchó visiblemente el pecho como si el dinero ya estuviera inflando su cuenta bancaria. Vanessa prácticamente vibraba de emoción, con una mirada hambrienta en sus ojos. Richard, nunca dispuesto a dejar que otra persona mantuviera el escenario durante mucho tiempo, se inclinó hacia adelante. Colocó sus manos planas sobre la mesa en un gesto de propiedad absoluta. Un rey reclamando su trono. No podía esperar. Tenía que tener su momento de triunfo, y necesitaba que yo fuera testigo de ello. Interrumpió al señor Blackwood, su voz resonando en la silenciosa habitación. Vayamos al grano, Blackwood, anunció, con una sonrisa triunfal y fea retorciendo sus labios. Dirigió toda su atención hacia mí, sus ojos llenos de una cruel y regodeante satisfacción que había estado guardando para este preciso momento. Quiero que conste en acta. No recibe nada. Me aseguré de ello. Mi esposa, en sus últimos momentos de lucidez, entendió que su hijo era una decepción perpetua. Me dejó toda su herencia a mí, su amado y devoto esposo, para que la administrara para el bien de mi familia, señaló a sus hijos sonrientes. No recibe nada. Las palabras resonaron en el silencio que siguió. Era su discurso de victoria, su último golpe de mazo sobre mi supuesto fracaso. Jason y Vanessa sonreían abiertamente ahora, mirándome como si fuera un bicho que estaban a punto de aplastar con deleite. Richard se reclinó en su silla de cuero de respaldo alto, disfrutando del cálido resplandor de su absoluta victoria. Y entonces sucedió lo más hermoso que jamás he presenciado. El señor Blackwood comenzó a reír. No era una risa fuerte y bulliciosa. Era una risa baja, seca y resonante que parecía provenir de lo profundo de su pecho. Era la risa de un hombre que ha tenido una mano ganadora durante mucho tiempo y finalmente está a punto de poner sus cartas sobre la mesa. La expresión de autosuficiencia de Richard vaciló. El color de sus mejillas pareció atenuarse. «¿Qué es tan gracioso?», espetó, su voz repentinamente defensiva. El señor Blackwood dejó de reír y se quitó las gafas, puliéndolas lenta y deliberadamente con un pañuelo de seda de su bolsillo del pecho. La teatralidad del gesto fue magnífica. Miró directamente a Richard, sus ojos tan afilados y fríos como fragmentos de hielo azul. «Bueno, Richard», dijo, su voz peligrosamente, deliciosamente tranquila. «Eso no es del todo exacto».
De hecho, no es exacto en absoluto. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire como humo. Las sonrisas en los rostros de Jason y Vanessa comenzaron a temblar, la incertidumbre nublando sus rasgos. Verá, continuó el señor Blackwood, volviéndose a poner las gafas con precisión. No se puede cambiar un testamento que ya ha sido sustituido por un instrumento legal anterior y mucho más poderoso, y ciertamente no se puede regalar una herencia que, a todos los efectos legales, ya no existe en la forma que usted cree. El rostro de Richard, que se había enrojecido con la victoria, comenzó a palidecer, volviéndose del color del pergamino viejo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué instrumento? Tartamudeó, su bravuconería desmoronándose. Estoy hablando del fideicomiso familiar irrevocable Eleanor Vance, dijo el señor Blackwood, su voz tan clara y definitiva como el golpe de mazo de un juez, establecido hace 28 años, un documento férreo e inalterable diseñado por Eleanor y su difunto esposo para proteger el legado de su único hijo, un documento que estipulaba en términos inequívocos que al cumplir 38 años su hijo, Michael Vance, el fideicomiso maduraría y todo su contenido, todos los activos, propiedades y participaciones valorados en aproximadamente 75 millones de dólares, se transferiría única y completamente a él. Dejó que eso calara por un momento, disfrutando del cuadro de shock en la mesa antes de dar el golpe final y devastador. Ese evento, Richard, ocurrió hace 14 meses. Así que, para ser perfectamente claro, durante los últimos 14 meses, ha estado viviendo en la casa de Michael. Ha estado conduciendo los coches de Michael y ha estado gastando el dinero de Michael. Silencio sepulcral. Era absoluto. El único sonido era el leve zumbido del tráfico de la ciudad 12 pisos más abajo. El color se desvaneció por completo del rostro de Richard, dejando tras de sí un gris pastoso y enfermizo. Su mandíbula quedó colgando, una O floja y estúpida de incredulidad. Sus ojos estaban muy abiertos con un horror incipiente y balbuceante. Jason parecía haber recibido un puñetazo físico en el estómago, su rostro era una máscara de total confusión. Vanessa simplemente miraba fijamente, su rostro perfectamente maquillado desmoronándose en un caos de shock y negación. Pero yo no había terminado. Esta victoria no era solo para que el abogado la entregara. Era mía. Me levanté lentamente, mi silla sin hacer ruido sobre la gruesa alfombra. Puse mis propias manos sobre la mesa, imitando el gesto de poder que él había usado apenas unos minutos antes. Miré directamente a sus ojos aterrorizados e incomprensivos. Dijiste que no obtendría nada, pregunté, mi voz baja y firme, pero que se escuchó en toda la habitación. Tienes razón. Es difícil obtener algo de una herencia cuando ya lo posees todo. Busqué en el sencillo maletín de lona a mis pies, una bolsa que probablemente había despreciado cuando entré, y saqué una delgada carpeta de manila. La abrí y deslicé una fotografía brillante sobre la mesa pulida. Se detuvo directamente frente a él. Era una imagen nítida del extracto de la tarjeta de crédito con la compra del reloj Patek Philippe de $5.000 circulado en rojo. Estabas hablando de las deudas de mi madre, dije, mi voz cortando el silencio como una navaja. Hablemos de ellas. Este reloj, por ejemplo, un hermoso regalo que te compraste el pasado marzo. Con mi dinero. Deslicé otra foto, esta se detuvo frente a Jason. Y estos billetes de primera clase a París para ti y Vanessa. Espero que hayan disfrutado del champán porque yo lo pagué. Me encontré con sus ojos, y por primera vez, se estremecieron, apartando la mirada con vergüenza e impacto. Entonces guardé lo mejor para el final. Deslicé un último documento sobre la mesa. No era una foto. Era la portada profesional y encuadernada de un informe de un investigador privado. El encabezado Markham Investigations era claramente visible. Y luego está el asunto de tu pasado, dije, mi voz bajando a un susurro helado. Eso era para él y solo para él. Verás, Richard, cuando se trata de tanto dinero, es prudente ser exhaustivo. Mi madre me enseñó eso. Toqué el informe con un dedo. Este es un archivo que detalla tu historial financiero. Es una lectura interesante, especialmente las partes sobre la muerte prematura de tu primera esposa y la póliza de seguro bastante sustancial que cobraste poco después. Dejé que eso flotara en el aire. No tenía que acusarlo de nada. La implicación era 1000 veces más poderosa.
La oficina del fiscal de distrito en tu antiguo estado de origen, dije suavemente, ha expresado un gran interés en recibir una copia de este archivo. Eso fue todo. Ese fue el tiro de gracia. El último vestigio de arrogancia en los ojos de Richard se extinguió, reemplazado por puro miedo animal. Ya no era un rey. Ya no era un maestro manipulador. Era solo un anciano acorralado que acababa de darse cuenta de que la trampa en la que había estado entrando alegremente durante 7 años finalmente, brutalmente, se había cerrado de golpe. Las secuelas de una bomba no son ruido. Es un silencio resonante, una nube de polvo fino donde antes había algo sólido. Eso era lo que llenaba la sala de conferencias. Era un vacío que succionaba el aliento de los tres. Se sentaron congelados, sus rostros lienzos de shock, negación y un horror enfermizo que surgía rápidamente. El mundo que habían construido, el futuro que habían estado planeando comprar apenas unos minutos antes, había sido arrasado y sembrado con sal. No les di tiempo para recuperarse, para formular una nueva mentira, para arremeter. El momento había sido ensayado. Di un asentimiento sutil, casi imperceptible, hacia la puerta. Como si fuera una señal, la puerta de la sala de conferencias se abrió y un hombre con un traje arrugado que había estado esperando pacientemente en el área de recepción entró. No era un abogado. Era un profesional, un agente judicial, y sostenía una gruesa pila de documentos legales que representaban los clavos finales en su ataúd colectivo. El señor Blackwood, su voz ahora formal y desprovista de toda emoción, un funcionario neutral del tribunal, habló en el silencio. Richard Peterson, Jason Peterson, Vanessa Peterson, dijo, su tono no dejando lugar a la discusión, están siendo notificados. El agente judicial avanzó con eficiencia practicada. Uno por uno, colocó un juego de documentos frente a cada uno de ellos. Los papeles aterrizaron sobre la mesa de caoba pulida con un suave golpe final, un sonido que selló su destino. Les dejé mirar los sellos oficiales y la jerga legal intimidante por un momento antes de explicarles con calma la nueva realidad de sus vidas. Lo que tienen ahí, dije, mi voz uniforme e impasible, son varias cosas. Los guiaré a través de ellas para que no haya confusión. Miré a Richard. Primero, encontrarán avisos de desalojo. Tienen 30 días para desocupar todas las propiedades pertenecientes al fideicomiso Vance. Eso incluye la casa principal en Greenwich, la casa del lago en los Adirondacks y el apartamento de la ciudad que tanto le gusta a Vanessa. Se adjunta una lista de lo que se les permite llevar, su ropa y efectos personales adquiridos antes de su relación con mi madre. Todo lo demás se queda. Vanessa soltó un pequeño sollozo estrangulado, su mano volando hacia su boca. La piscina en la azotea, la vista de la ciudad, todo se desvaneció en una bocanada de papel legal. Segundo, continué, mis ojos moviéndose hacia Jason, que parecía físicamente enfermo. Encontrarán solicitudes oficiales para la devolución inmediata de todos los vehículos registrados a nombre del fideicomiso, el Mercedes S-Class que conduce Richard, el BMW M4 del que Jason está tan orgulloso, el Range Rover que Vanessa usa para sus viajes de compras. Deben ser entregados en una ubicación especificada en ese documento este viernes a las 5 de la tarde en su estado actual con las llaves. El rostro de Jason pasó de pálido a un verde enfermizo. Amaba ese coche más de lo que amaba a la mayoría de la gente. Podía ver la rabia acumulándose en él, una furia desesperada de animal acorralado. Y finalmente, dije, dejando que todo el peso de las palabras cayera sobre los tres, cada uno de ustedes ha recibido una orden de restricción temporal, que, dadas las circunstancias, espero que se haga permanente en una audiencia la semana que viene. No deben ponerse en contacto conmigo ni con ningún miembro de mi familia extendida de ninguna manera, ni llamadas telefónicas, ni correos electrónicos, ni mensajes de texto. No deben acercarse a menos de 500 yardas de mi casa o mi lugar de trabajo. Cualquier violación de esta orden, por pequeña que sea, resultará en su arresto inmediato. ¿Está claro? Eso fue lo que finalmente rompió la parálisis de Richard. Golpeó la mesa con el puño, el sonido resonando en la silenciosa habitación. Su rostro estaba rojo, furioso. No puedes hacer esto, rugió, su voz quebrándose con una mezcla de rabia y desesperación. Esa era mi esposa. Esa era nuestra vida. No tienes derecho. Te equivocas, dije, mi voz bajando, pero llevando más poder del que su grito jamás podría. Ella era mi madre, y no tienes idea de qué derechos tengo.
Estás a punto de averiguarlo. Jason, alimentado por la rabia impotente de su padre y la pérdida de su precioso coche, se puso de pie de un salto. Pagarás por esto, pequeño gusano, gruñó, dando un paso hacia mí, con las manos apretadas en puños. Ni siquiera me inmuté. Simplemente mantuve mi posición. Fue el señor Blackwood quien intervino, su voz tan afilada como un bisturí. Yo no haría eso si fuera usted, hijo, dijo, apuntando con un bolígrafo a la orden de restricción frente a Jason. Esa sería su primera violación. Sería una terrible pena pasar la noche en una celda de detención antes de que siquiera haya tenido la oportunidad de empacar sus cosas. Jason se congeló, su rostro una cómica mezcla de furia y miedo. Era un matón de toda la vida al que le acababan de sacar los dientes, y no sabía qué hacer consigo mismo. Lentamente se hundió de nuevo en su silla, derrotado. Fue Vanessa quien hizo la última y patética jugada. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a correr por su rostro, arruinando su rímel caro y dejando rastros negros en sus mejillas. Me miró, su expresión cambiando de shock a una pena desesperada y suplicante que pensó que podría funcionar conmigo. Michael, por favor, gimió, su voz sacarina. Somos familia. Tiene que haber otra forma de hablar de esto. No nos hagas esto. Piensa en tu madre. Ella no hubiera querido esto. La palabra era tan absurda, tan obscena saliendo de sus labios que casi me eché a reír a carcajadas. Después de años de tratarme como basura, de ponerme del lado de la crueldad de su padre, de planear gastar el dinero de mi madre antes de que siquiera estuviera fría en la tumba, ahora éramos familia. Ahora invocaba el nombre de mi madre. La miré, a las lágrimas falsas y a la súplica desesperada y manipuladora, y no sentí nada. Ni lástima, ni ira, solo una vasta y vacía distancia. La parte de mí que podría haber sido herida por ellos había muerto hacía mucho tiempo. Él la había matado. Recogí mi sencillo maletín de lona. La reunión había terminado. 30 días, les dije a todos, mi voz plana y definitiva, una puerta cerrada. Les di la espalda y caminé hacia la puerta, sin darles la satisfacción de una mirada hacia atrás. Salgan de mis casas. Podía sentir sus ojos ardiendo en mi espalda, una mezcla de odio e incredulidad, pero no me importó. Al salir al pasillo, dejándolos ahogarse en las ruinas de su propia codicia ilimitada, sentí que el peso pesado y sofocante que había estado cargando sobre mis hombros durante 7 largos años finalmente, benditamente, comenzaba a levantarse. Se acabó. 6 meses después, el mundo se veía diferente. Sé que suena a cliché, pero era verdad. Los colores en mi camino al trabajo parecían más brillantes. El aire en mis pulmones se sentía más limpio. No se trataba del dinero. Dios, nunca se trató realmente del dinero. Se trataba del silencio, el silencio bendito y pacífico en mi propia cabeza, un espacio que durante años había estado ocupado por el ruido constante y chirriante de la ira, el dolor y un sentido de profunda injusticia. No compré un yate. No compré una mansión en una colina. Todavía vivía en la modesta pero cómoda casa de 2 dormitorios que mi madre me había comprado en secreto hacía años, un santuario tranquilo que había preparado, otra pieza de su juego a largo plazo. Todavía conducía mi viejo y confiable Honda, aunque sí lo detallé. El mayor cambio no fue en mi estilo de vida. Fue en mí. Ese cambio fue más visible en el trabajo. Estaba en una sala de conferencias, pero esta vez era una sala pequeña y luminosa en la oficina de la organización sin fines de lucro. Y no era un observador silencioso. Estaba a la cabeza de la mesa, de pie frente a una pizarra cubierta con mi propia letra. Y así, con esta financiación inicial, decía, tocando un diagrama de flujo con un marcador, podemos lanzar la iniciativa segundo comienzo. No es una limosna. Es un puente. Proporcionará hasta 6 meses de vivienda de transición y capacitación laboral intensiva para familias desplazadas por dificultades económicas repentinas, un despido, una emergencia médica. Les da la oportunidad de respirar, de volver a capacitarse, de recuperarse sin caer en la falta de vivienda. Mi jefe, David Chen, un buen hombre que había sido una fuente silenciosa de apoyo durante años, estaba mirando la pizarra, con una enorme y genuina sonrisa en su rostro. La financiación inicial, por supuesto, provino de una gran donación anónima que había hecho a la organización. Él no sabía qué era de mí. Todo lo que sabía era que un ángel de la guarda,
como él lo llamaba, nos había dado la capacidad de soñar en grande. Michael, esto es brillante, dijo David después de que terminé, los otros trabajadores sociales asintiendo con la cabeza en señal de aprobación. Es ambicioso, pero es exactamente lo que esta comunidad necesita. Tu liderazgo en esto ha sido increíble. Realmente has encontrado tu voz. Tenía razón. Había encontrado mi voz. Había estado ahí todo el tiempo, enterrada bajo años de duda y dolor. Sentí una calidez extenderse por mi pecho que ninguna cantidad de dinero podría comprar jamás. Esto era propósito. Esto era tomar el legado que mis padres me habían dejado, no solo el dinero, sino sus valores de compasión y comunidad, y convertirlo en algo que crecía, algo que ayudaba. Esta era la verdadera herencia. Más tarde esa semana, otra pieza de mi pasado me llamó. Mi teléfono sonó y el identificador de llamadas decía, tía Carol. Dudé por un momento, un miembro fantasma de un viejo dolor familiar se crispaba. La última vez que habíamos hablado, ella había desestimado mis miedos y me había dicho que fuera la persona más grande. Respiré hondo y respondí. Hola, Michael. Su voz era pequeña, vacilante, casi irreconocible. Soy tu tía Carol. Hola, tía Carol, dije, mi voz neutral. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, y luego la escuché respirar entrecortadamente. Michael, Dios. Lo siento mucho, dijo, y su voz se quebró en un sollozo. He oído cosas, Linda, la amiga de tu madre, me contó lo que pasó en la lectura. Me contó cómo era ese hombre, lo que hizo. Y yo estaba tan ciega. No te escuché cuando intentaste contármelo hace tantos años. Te dije que te llevaras bien, que no causaras problemas. Ahora estaba llorando abiertamente. Estaba equivocada, Michael. Te fallé. Le fallé a mi hermana. ¿Alguna vez podrás perdonarme? La disculpa era tan cruda, tan completamente despojada de orgullo que me desarmó. Los últimos vestigios de resentimiento que sentía hacia ella, la amargura que ni siquiera me había dado cuenta de que todavía llevaba, simplemente se disolvieron. Ella también fue víctima de su manipulación. Está bien, tía Carol, dije, y para mi sorpresa, lo decía con cada fibra de mi ser. Se acabó ahora. Engañó a mucha gente. No tienes que disculparte. Hablamos durante otra media hora, realmente hablamos por primera vez en casi una década. Ella preguntó por mi trabajo. Yo pregunté por sus hijos. Se sintió como reconstruir un puente, tabla por tabla, sobre un cañón que una vez había pensado que era permanente e infranqueable. Era otra pieza de mi antigua vida, mi vida real, encajando de nuevo en su lugar. Esa noche, supe que era el momento. Finalmente abrí lo último que mi madre me había dejado. Era un sobre grueso de color crema que me había dado durante esa reunión secreta en el hospital. Para después de que termine, había susurrado, apretándolo en mi mano. Lo había guardado en mi mesita de noche, esperando el día en que la guerra estuviera realmente ganada. Mis manos temblaron ligeramente al romper el sello. Dentro no había un documento legal ni otra instrucción secreta. Era una carta, de varias páginas, escrita con su familiar, elegante y ondulada letra. Me senté en mi sillón favorito, el que a ella siempre le había encantado, y comencé a leer. Escribió sobre su amor por mí, su orgullo por el niño que era y el hombre en el que me estaba convirtiendo. Escribió sobre sus propios arrepentimientos, su soledad después de que mi padre muriera, y cómo había dejado que el encanto de Richard la cegara durante un tiempo. Y luego escribió las palabras que reformularían toda la terrible experiencia, las palabras que se convertirían en el verdadero fundamento de mi nueva vida. Sé que esto ha sido difícil para ti, mi dulce Mickey, escribió. Sé que este plan te ha obligado a mentir y a esconderte, a cargar con una terrible carga de secreto, y me duele el corazón saber que te puse eso encima. Pero necesito que sepas algo, y necesito que lo creas. No te di una victoria. Una victoria es un premio, algo que se puede regalar o quitar. Solo te di un arma. El fideicomiso era solo una herramienta, una fortaleza que tuve la previsión de construir hace años. Pero tú, hijo mío, luchaste la batalla. Entraste en la guarida del león. Reuniste la inteligencia. Comandaste el campo. Fuiste valiente e inteligente y fuerte cuando yo ya no podía serlo.
Tomaste el arma que te di y ganaste la guerra tú mismo. Nunca, nunca lo olvides. El dinero no te hace un hombre. La lucha sí. Estoy muy, muy orgullosa del hombre en el que te has convertido. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía las palabras, goteando sobre la página. Era el regalo definitivo. Era la absolución. Era la validación. Era su último y amoroso acto de liberarme. Ella me vio. Vio mi fuerza. No fue su plan maestro lo que nos había salvado. Fue nuestra asociación. Ella había sentado las bases, pero yo había construido la victoria sobre ellas con mis propias dos manos. El dinero, las casas, eran solo objetos. Esta carta, este mensaje final de su fe en mí, era el verdadero tesoro. El domingo siguiente, conduje hasta el cementerio. Era un día nítido de otoño, del tipo que a mi madre siempre le había encantado. El aire era limpio y afilado, y las hojas de los arces que bordeaban los caminos sinuosos eran un derroche de rojo y dorado brillantes. Me detuve y compré un gran ramo de rosas coral, su favorito. Dijo que eran del color de un amanecer feliz. Encontré su tumba en una suave ladera con vistas a un pequeño estanque tranquilo. Era una lápida de granito simple y elegante, exactamente como ella había querido. Eleanor Vance, amada madre, nada más. Me arrodillé sobre la hierba fresca y coloqué cuidadosamente las rosas en el pequeño jarrón de bronce. Quité una hoja suelta de la piedra pulida. Durante mucho tiempo, me quedé allí, sintiendo la brisa fresca en mi rostro. La ira se había ido. La amargura se había evaporado. La necesidad de venganza se había satisfecho y no había dejado ningún residuo. Todo lo que quedaba era una paz profunda y tranquila. Pensé en algo que solía decirme cuando era niño, una frase que finalmente se había enfocado para mí en los últimos meses. Ser listo e inteligente no es lo mismo, Mickey. Nunca lo olvides. Richard había sido listo. Era un maestro del juego a corto plazo, de la manipulación, de encontrar la debilidad en una persona y explotarla. Era lo suficientemente listo como para tomar, controlar, aislar. Pero mi madre, ella era inteligente. Jugó el juego a largo plazo. Fue lo suficientemente inteligente como para construir una fortaleza y dejar la llave atrás para su hijo. Fue lo suficientemente inteligente como para saber que el verdadero poder no estaba en controlar a los demás, sino en confiar en las personas que amas. Y yo había aprendido a ser inteligente, también. Había aprendido que la verdadera fuerza no se trata de gritar más fuerte o de tener las cosas más caras. Se trata de paciencia. Se trata de estrategia. Se trata de saber cuándo luchar y saber que a veces el arma más poderosa que tienes es la verdad tranquila e inquebrantable. La victoria ya no se sentía como una explosión de fuego. Se sentía así, como la fuerza tranquila de un árbol de raíces profundas. Richard y su familia se habían ido, dispersos a los vientos por su propia codicia. Había oído a través de la tía Carol que estaba enfrentando serios problemas legales en otro estado relacionados con sus negocios pasados, toda su casa de naipes derrumbándose sobre sí misma. No sentí nada ante la noticia. Ya no era un personaje en mi historia. Era solo un fantasma. Me levanté y eché un último vistazo a la piedra. Casi podía escuchar su voz en el viento, esa risa cálida y brillante desde el muelle de la casa del lago. No solo había protegido su legado, sino que finalmente había entrado en el mío propio. Me había convertido en el hombre que ella siempre supo que podía ser. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia mi coche, el sol poniente proyectando una larga y tranquila sombra detrás de mí. El futuro era un camino abierto, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí listo para conducirlo. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te haya conmovido de alguna manera. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que luchar por lo que era tuyo por derecho? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para no perderte lo que sigue.